Hola alumnos, ¿qué tal? Mi nombre es José Edgar Rojas y el tema por hoy son fundamentos en Excel. Bienvenidos a la clase. Para continuar viendo el tema de fundamentos vamos a abrir un Excel en blanco, por favor. Vamos a hacer doble clic aquí, yo lo tengo aquí sobre la barra de tareas. Habíamos explicado que si no les aparece ni en el escritorio ni en la barra de tareas, pueden hacerlo aquí por inicio haciendo clic, ahí escriben Excel y ahí les aparece el icono de Excel y pues pueden llegar al programa. En ese momento esta hoja tiene la cinta de opciones oculta. Vamos a activarlas haciendo doble clic aquí sobre este menú y ahí vuelvo a restablecer la hoja. Para la clase de hoy vamos a mirar los tipos de datos que maneja Excel, ¿sí? Los tipos de datos que maneja Excel con los cuales yo puedo trabajar dentro de la hoja electrónica. Entonces los tipos de datos, en primera instancia pues vamos a encontrar que él, por obvias razones, pues lo primero que vamos a encontrar es que él trabaja con números, ¿cierto? Cuando yo voy a digitar un número en Excel se escribe normal. Si yo quisiera escribir por ejemplo 1250 lo escribiría normal. El número automáticamente por defecto se alinea a la derecha. Siempre los números van a quedar alineados a la derecha. Ese es un número entero, lo escribo normal. Si fuera un número decimal, entonces por ejemplo 3479 con, por ejemplo 45, entonces para el decimal escribo la coma y él allí me va a separar el entero del decimal. Los números siempre pues van a ser importantes en Excel y también pues más importante es saberles manejar la presentación, lo que se llama el formato, ¿cierto? Si yo coloco por acá 1.000.000, lo escribo normal, pero más allá de escribirlo hay que darle la presentación del formato. El formato, para eso pues podemos seleccionar, me paro aquí en 1250, voy a presionar control shift flecha hacia abajo. Y para darle presentación al número aquí por inicio, en el grupo de número, hay dos que están aquí directamente visibles para poder aplicarles el formato. Este pesos que tengo acá, le va a colocar el pesos alineado al margen izquierdo. Vamos a ampliar un poco la columna y observen que el peso siempre va a quedar alineado. Colocó separadores de miles o de millones colocándole punto. Y para los decimales siempre va a manejar coma. Hay veces que está invertido el formato, es por la instalación del Windows que han hecho, que no lo dejaron con lenguaje latinoamericano, sino que lo dejaron en lenguaje de Estados Unidos. Y el formato trabaja al contrario, o sea que trabaja coma para miles y puntos para los decimales, ¿ya? Habría que tener en cuenta esa parte para digitarlo. Usted sabe porque si el número no le alinea a la derecha, es porque el formato es diferente, ¿sí? Entonces habría que revisar esa parte para cambiar la configuración y poder hacer. Eso se hace por inicio, por panel de control. Bueno, no es tema de Excel, pero digamos que se puede arreglar y se puede hacer. Aquí lo que vamos a mirar es que además de darle esta presentación de símbolo pesos aquí pegado a la derecha, hay otra presentación que se llama millares, que son estos tres ceros. Él prácticamente hace lo mismo, coloca separadores de millones y miles con puntos y siempre va a colocar coma para los decimales, ¿no? Aquí en la parte de número, en esta parte que aquí me aparecen otros formatos. Por ejemplo, si yo quisiera devolver al número a su estado original, le doy general, o sea que no tendría ningún formato en especial. Le puedo dar formato de moneda también. Este formato de moneda es diferente a este pesos porque en este formato de moneda el peso queda pegado al número, ¿sí? Si usted quiere quitarle los decimales al número, pues aquí están los iconos para aumentar decimales o para disminuir. Teniendo en cuenta que cuando usted quita los decimales, si el decimal está del 5 hacia arriba, él hace el redondeo a la unidad. Por ejemplo, aquí en este él no haría redondeo, pero vamos a escribir un número aquí. Por ejemplo, 10.900 con 68. Entonces, si yo selecciono, tenemos dos números con decimales. Este que está por debajo del 5 y este que está del 5 hacia arriba.
Entonces cuando yo haga el redondeo en este número de acá no va a pasar nada porque él dejaría 3479, bueno, en la parte visual, ¿no? Porque la verdad es que él siempre sigue guardando el decimal. Y aquí en este pues haría la aproximación a la unidad aquí. Entonces vamos a observar que si yo quito los decimales aquí, haciendo clic, quito uno, haciendo clic, quito el otro y efectivamente usted puede apreciar que aquí queda 3479. Pero si usted mira en la barra de fórmulas, realmente el decimal sigue existiendo, ¿no? O sea que esta es una forma visual de ver los datos. Aunque visualmente quedó 10.901, internamente para él sigue siendo 10.900,68. Hay funciones que vamos a mirar más adelante, funciones de números que me van a permitir o quitar el decimal o dejarlo entero, quitarlo sin redondear, bueno, etcétera. Por ahora lo importante es saber que el número siempre debe tener esa presentación, debe estar alineado a la derecha y se le puede dar formato. Hay dos atajos que yo utilizo mucho aquí en los números. Vamos a seleccionarlos aquí manualmente y puedo convertirlos a millares presionando Control Shift y el número 1 o Control Shift y el número 4. Con el Control Shift número 1 convierto los números a formato de millares con dos decimales, o con Control Shift 4 lo dejo en formato de moneda, que es el peso pegado, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos atajos yo les voy a seguir nombrando muchos atajos. Esos atajos se hacen utilizando los números que están en la parte superior del teclado, o sea, lo que llamamos el teclado alfanumérico, ¿no? Los que de pronto estén trabajando en un computador normal, con teclado normal de escritorio, sabemos que ellos al lado derecho tienen el teclado numérico, ¿cierto? Con esos números no funciona, solo con los que están en la parte de arriba, que es donde está el 1, el 2, el 3, el 4, en la parte de arriba, que ese se llama el teclado alfanumérico. Con eso es que funcionan los atajos. Con los números yo puedo hacer series. Una serie pues generar un consecutivo, ¿cierto? Si yo voy a, por ejemplo, hacer un consecutivo de numeración de facturación y voy a empezar desde la 2341, si yo quiero generar una serie, voy a convertir este número, él me sigue arrastrando el formato de arriba, entonces le voy a decir que eso ya no tiene una representación de moneda, sino que es un número general, porque es una factura, un número de factura. Si yo quiero generar un número consecutivo hacia abajo, aclarando que yo ya había explicado que aquí en este punto, cuando yo me ubico ahí y hago clic sostenido hacia abajo, lo que hago es copiar, ¿no? Siempre que coloque aquí el cursor en este punto, voy a copiar la fórmula o voy a copiar el dato. En este momento no tengo fórmula, tengo es dato. Entonces me voy a parar aquí, presiono control, dejo el control presionado y con clic sostenido bajo. Y aquí suelto mouse, suelto control y tengo una numeración consecutiva. Eso es cuando utilizo un solo número. Cuando utilizo un solo número va presionada la tecla control. Pero si utilizo dos números ya no es necesario control. Voy a hacer otra serie, por ejemplo 700 y 702. Voy a hacer una serie de 2 en 2 o pudo haber sido una serie de 1 en 1. 700 y 701. Para hacer esa serie, ya sea consecutiva o alterna como la que tengo aquí, hago el primero, hago el segundo número, selecciono sin presionar control ni nada, hago aquí un clic sostenido y bajo y voy a obtener una serie, ¿sí? Siempre en el modo de copiar, entonces allí voy a tener una serie que en este momento la estoy incrementando de 2 en 2. Pueden ser las cantidades que usted quiera. Ensayemos otra aquí. Vamos a escribir aquí 1000 y por acá 2000. Entonces ya esta serie sería una serie de 1000 en 1000. Selecciono los dos con clic sostenido sin control, porque el control es solamente cuando tenga un número nomás. Arrastro y ahí tengo una serie de 1000 en 1000. Esos son los números hacia grandes rasgos. El otro tipo de dato que maneja Excel pues son las fechas. Son muy importantes las fechas. Siempre tienen un formato específico en Excel. Se deben de escribir en el formato del día, slash, en el formato del mes, 01, slash, y el formato del año, 2021. Siempre se debe escribir así. Día, mes, año, separado con un slash o separado con guión. Yo pude haber escrito 27 guión, que también me lo va a aceptar. 01 guión
2021, le voy a dar enter y él automáticamente me lo acepta como fecha. Observe que la fecha también queda alineada a la derecha, porque vamos a encontrar que la fecha, pues además de rotular un documento cronológicamente para llevar un control, ¿no? Pues con las fechas también yo puedo hacer cálculos aritméticos. Yo entre fechas puedo determinar entre dos fechas cuántos días transcurrieron. Puedo liquidar intereses, no puedo saber cuánto tiempo se me demoró una mercancía. Yo con fechas puedo determinar qué días laborables hay dentro de un calendario dependiendo del país, etcétera. Hay muchas funciones. Lo más importante a tener en cuenta es que las fechas son importantísimos, porque a la hora de hacer informes, por ejemplo con tablas dinámicas, pues el campo fecha es un campo supremamente importante para saber qué pasó este año, los dos últimos 2 años, las 2 últimas semanas, los últimos 2 semestres, etcétera. Y eso solamente lo determina si yo tengo campos de tipo fecha. Se deben de escribir bien. Siempre a la hora de los informes hay muchos problemas con las fechas, porque la gente la escribe mal, en lugar de O0 colocan otro carácter, colocan letra, número, etcétera, porque la gente muchas veces no sabe. Las fechas siempre se deben de escribir así para que se las tome como fechas y poder hacer cálculos aritméticos. Y él va a hacer cálculos aritméticos porque si yo selecciono, bueno, vamos a dejar una sola aquí. Siempre en Excel borramos con suprimir, no es ni con retroceso ni con barra espaciadora, con suprimir. Voy a dejar nomás esta fecha. Si yo esta fecha vengo aquí por inicio al grupo de número y cambio a general, vamos a encontrar que el día de hoy es el día 44.223. Mañana será el día 44.224 y sucesivamente. Las fechas en Excel, voy a volver a cambiarlo a formato de fecha. Acá voy a decirle fecha corta. Las fechas, por eso es que yo puedo hacer cálculos con las fechas, porque internamente realmente para Excel cada fecha es un número, pero deben de quedar bien escritas, ¿no? La primera fecha que existe en Excel, a partir de ahí es que se lleva el control, es a partir del 1 de enero del año 1900. Ese es el día 1 en Excel. A partir de ahí hacia acá es que yo puedo empezar a hacer cálculos entre fechas. Mire que si yo cambio esta fecha y le doy un formato de número, pues voy a encontrar que esa fecha es el día 1. Voy a quitarle aquí el decimal. Entonces ese es el día 1, ¿no? De ese día del 1 de enero del año 1900 a la fecha del día de hoy, pues han transcurrido 44.223 días. Por eso es que yo entre esas dos fechas puedo hacer cálculos para saber entre una fecha y otra cuántos días han transcurrido. Vamos a cambiar esto nuevamente a fecha y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que ustedes observen cómo puedo hacer el cálculo. Esta es la fecha actual, ¿cierto? Esta es la fecha actual y vamos a colocar aquí la fecha de nacimiento. Por ejemplo, yo voy a colocar mi fecha de nacimiento, que soy el 10 de septiembre, modelo 1962. Yo quiero saber cuántos años tengo de estar dando olor aquí en este planeta. Si yo ya tengo la fecha actual y tengo la fecha en que nací, y estas fechas están a partir, la fecha más antigua está a partir, es superior al año 1900, pues yo puedo hacer cálculos, ¿no? Entonces voy a colocar aquí el total de días vividos. Vamos a colocar por acá total días vividos. Voy a hacer doble clic aquí para ampliar la columna, ya. Y voy a hacer la resta. Entonces le digo igual. Siempre en Excel para hacer una fórmula empiezo con un igual. Entonces igual o con un más. Cuando los más están ahí al comienzo o un igual está al comienzo, ahí le estoy indicando a Excel que voy a realizar un cálculo aritmético. Entonces le voy a decir que coja la fecha de hoy, que es el número más grande, ¿cierto? Y le reste menos la fecha más antigua, el año en que nací. Al darle Enter, Excel automáticamente me dice que llevo 21.324 días de estar aquí viviendo en este planeta. Ese es un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan que yo entre fechas puedo realizar cálculos aritméticos. También ya viene un módulo donde vamos a trabajar las fechas dentro de este curso que estamos organizando para ustedes.
Bueno, si aquí en algún caso a usted el número en lugar de número le dio fecha, pues entonces digamos que lo único que tiene que hacer es cambiar el formato. Usted hizo la resta, pero le dio fecha. Entonces usted le dice, no, yo no quiero que en ese cálculo me dé fecha, sino que me lo convierta en número. Entonces lo puede cambiar de fecha a número o de número a fecha. Las dos cosas lo puede hacer. Con las fechas también puedo hacer series consecutivas. Bueno, aquí vamos a enseñar un atajito que es muy chévere, que es muy práctico para no tener que escribir día, slash, mes, slash, año. Hay un atajo muy chévere que se hace presionando la tecla control y coma. Presionando esas dos teclas con control y coma, pues voy a tener en ese momento la fecha del sistema. ¿Sí? Ahí me saca 27/01/2021. Teniendo esa fecha, si yo quisiera generar una serie para que automáticamente me salga el 28, 29, 30 y siga la serie, entonces aquí en el modo copiar, aquí ubico el cursor y con clic sostenido abajo y allí observe que se genera la serie. Automáticamente incremento el 27, 28, 29, 30 y continúa, ¿cierto? No hay necesidad de presionar control, solamente una fecha y arrastro. Pero también puedo hacer fechas con intervalos, o sea que yo puedo decirle aquí, digamos que entonces vamos a colocar aquí control coma, le doy enter y aquí coloco otra vez control coma, pues como para agilizar y no escribir fechas. Pero aquí en lugar de 27 le voy a colocar 29, o sea voy a hacer una serie, necesito hacer una programación cada 2 días, 27, 29 y sucesivamente. Entonces hago la primera fecha, hago la segunda fecha, las que sean. Yo lo hice con control coma, pues vuelvo y repito por agilizar, pero es desde donde ustedes quieran. Desde la fecha que ustedes quieran. Seleccionan las dos fechas y con clic sostenido arrastran y allí vamos a obtener una serie de 2 en 2, ¿no? 27, 29, 31, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Bueno, ahí estoy incrementando el día. Hice una serie consecutiva de una sola o una serie consecutiva para este ejemplo de 2 en 2. Pero ahí estoy incrementando el día, ¿cierto? Pero si yo necesitara que me incrementara el mes y no me incremente el día, también hay forma de hacerlo. Entonces aquí nuevamente presionemos control coma, pues es el atajo chévere que eso es una maravilla. Y aquí entonces se ubica acá en la fecha que acabas de escribir. Y en esta parte, en el modo copiar, lo mismo, pero entonces ya no vamos a hacer clic con el botón izquierdo del mouse, sino con el botón derecho. Hago clic sostenido, arrastro hacia abajo y suelto. Me aparece este cuadro, entonces yo le voy a decir con el botón izquierdo, voy a hacer clic donde dice rellenar meses. Entonces observa que me queda el mismo día, pero aquí lo que me va a cambiar es el mes. Quedó en 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. También puedo hacer la misma operación, pero no para cambiar ni el día ni el mes, sino el año. Hago lo mismo, empecemos así con control coma otra vez. Repito, ahí es cualquier fecha con la que quiera empezar. Me ubico aquí en el modo copiar. Hago botón derecho, arrastro, suelto el mouse y con el izquierdo le digo rellenar años y ahí tengo también. Entonces ya me queda el mismo mes, el mismo día, pero lo que me cambia es el año. Entonces ahí tenemos un manejo de fechas, que es otro tipo de dato, pues estamos digamos que entre lo básico. Por supuesto eso tiene más trabajo. El otro tipo de dato que maneja Excel pues son las letras, ¿no? Que también las combinamos cuando manejamos letras o alfanumérico que se llama también, ¿cierto? Aquí el tercer punto, como aquí por llevar el orden en el que estamos haciendo la clase. Entonces las letras, pues una letra o texto que también se llama, ¿no? Pues es cuando yo escribo algo, ¿no? Si escribo Juan, pues observe que eso automáticamente el texto o las letras quedan alineadas a la izquierda. Si yo escribo una combinación entre letras y números, pues será siempre de tipo texto o de tipo letras. Bueno, aquí cambiémosle el nombre porque aquí me confundí con el nombre, porque realmente en lugar de letras, pues el tipo de datos es texto, llamémoslo como es, texto, ¿cierto? Entonces aquí, cuando yo escribo un nombre, pues él detecta que es un texto, que son letras y los alinea automáticamente a la izquierda. Si yo escribo una dirección, calle Cuarta, 8790, por ejemplo, eso es de tipo texto, ¿no? Porque así hayan letras y número, pues es de tipo texto. Si yo escribo aquí 58 años, eso también es de tipo texto, ¿no? Hay que tener cuidado con estas combinaciones porque si usted necesita después, por ejemplo, hacer un cálculo para saber los promedios
de edad de mis empleados, de mis clientes, etcétera, pues aquí tendría que escribir 58 en una columna y años en otra, porque yo con esta columna de texto, aunque hay números y letras aquí, yo no podría realizar ningún tipo de cálculo, porque con textos no se pueden hacer cálculos aritméticos, no sale un error de valor, porque no, realmente no son números, ¿no? Bueno, el texto, pues cuando no cabe, ustedes ya saben que el texto pues automáticamente prácticamente pues no es que ocupe la siguiente columna, pero sí me tapa la siguiente columna, ¿no? Si yo escribo por ejemplo aquí un nombre, Juan José Fernando Castrillón, entonces observe que él automáticamente me está ocultando la siguiente celda, ¿no? Me está ocupando como si estuviera ocupando la siguiente celda. La verdad es que él la está destapando, ¿no? Él la está destapando para escritura. Pues aquí habría que ampliar, ¿no? Con doble clic para autoajustar y ahí tengo, ¿no? Tengo la ampliación de la columna. No pasa lo mismo con el número. Aquí algo se me quedó aquí en esta explicación, que cuando el número no cabe en la celda, si yo reduzco por ejemplo esta columna, cuando el número no cabe en la celda, el número sí no oculta la celda vecina, ¿no? Él no es tan conchudito como el texto. Cuando aparecen estos símbolos de numeral o almohadillas que también se llaman, pues usted ya debe entender que es que el número no cabe y la opción pues es haciendo doble clic para ampliar la columna. Hay que tener cuidado con eso, sobre todo pues para las personas que están apenas empezando en este mundo maravilloso de Excel. El otro tipo de datos que maneja Excel pues son las fórmulas, ¿no? Que va a ser el pan de cada día aquí en Excel. Una fórmula en Excel pues es el cálculo entre una o varias referencias de celda, ¿no? Yo puedo tener aquí un valor y tener aquí otro valor y decirle a Excel que me haga una fórmula de una multiplicación, una suma, una división. Como voy a empezar una fórmula, entonces siempre empiezo con el igual. El igual pues entre otras cosas se hace con Shift y el 0, los que de pronto no lo han identificado. O también puedo colocar un más aquí. Ese más ahí al comienzo le estoy indicando a Excel que voy a empezar una fórmula, no que voy a hacer una suma. Cuando va el más ahí al comienzo. Entonces para los que no se quieran confundir, pues utilicen siempre el igual. Entonces ese igual siempre le estoy diciendo a Excel de que voy a empezar un cálculo aritmético. En ese cálculo le voy a decir que me coja esta referencia, vengo y hago clic aquí y él me monta la referencia, ¿no? La referencia de celda. Me está diciendo que lo que hay en I7, lo que haya en I7, lo voy a sumar con lo que haya en I8. Yo ahí no le estoy diciendo sume 5000 más 200. Yo lo que le estoy diciendo es lo que haya en I7, súmelo con lo que hay en I8. Pues en este momento hay esos dos valores y si le doy enter, pues él efectivamente suma. Si yo le hago doble clic aquí a la fórmula la puedo editar. Editar quiere decir que queda disponible para cambiarla o para modificarla o para hacer cualquier cambio allí. Habíamos explicado que también yo me puedo parar aquí y puedo venir a la barra de fórmulas y hacer un cambio de fórmula, ¿no? Pero es más fácil de pronto hacer aquí el doble clic y edito la fórmula y me quedo trabajando. Este I7 más I8 son dos referencias de celda, ¿no? Entonces cuando yo le digo, Excel, mire lo que hay en I7, súmele lo que hay en I8. A él no le interesa si hay 5000, si hay 200, el número que haya, él lo va a sumar. Por eso es que él recalcula, porque resulta que yo me equivoqué aquí y no eran 200. Voy a hacer clic, doble clic aquí sobre el último 0, doble clic y quedo listo para corregir. Entonces presiono el 0 y él recalcula, ¿sí ves? Por eso cuando yo digo lo que haya en I7, sume lo que haya en I8, a él no le interesa el número que haya. Ahorita hay 5000 y 2000, pero más adelante pueden haber otros números y él siempre los va a recalcular. Entonces yo no estoy trabajando con los contenidos, porque yo le pude haber dicho igual, le pude haber dicho coja 5000 como si fuera una calculadora y súmele 2000. Pues efectivamente él me va a hacer el cálculo porque lo estoy utilizando como si fuera una calculadora.
pero como aquí no manejé la referencia sino un número, entonces si yo cambio aquí, ahora me voy a ubicar aquí en el 2 y hago doble clic, borro el 2 y cambio el 3. Donde utilicé la referencia sí cambia, pero aquí tendría que venir y modificar y cambiar el dato, lo cual sería una locura hacer eso. Entonces por eso es que Excel, vamos a borrar esta, siempre en la mayoría de fórmulas vamos a encontrar que él trabaja con las referencias de celda. Yo lo puedo hacer manual, decirle igual y decirle por ejemplo I7, que es la referencia, la puedo escribir más la otra referencia I8. Bueno, está bien, estoy trabajando ahí a pedal, pero la estoy haciendo. Entonces ahí estoy marcando las referencias de celda, ¿cierto? Vamos a ver muchas fórmulas, vamos a aplicar fórmulas de división, de multiplicación, de porcentaje. Bueno, ya viene un ejercicio para que nosotros practiquemos todas estas fórmulas. Quiero terminar aquí esta parte de fórmulas aclarándoles que aquí es muy importante tener en cuenta que cuando en una fórmula hay varios operadores aritméticos, intervienen sumas, restas, porcentajes, multiplicación. Excel tiene una prelación de símbolos y el ejercicio que vamos a hacer de formulación es precisamente para tener en cuenta. Si en una fórmula, en una celda hay una fórmula donde hayan funciones, pues lo primero que él va a resolver son las funciones que él encuentre, que habíamos dicho que las funciones pues son unas fórmulas automáticas que tiene Excel, ¿cierto? En segundo orden, él va a resolver si en la fórmula encuentra paréntesis. No interesa si el paréntesis está al comienzo de la fórmula, en la mitad de la fórmula o al final de la fórmula. Lo que hay que entender es que Excel no va a coger la fórmula en el orden que usted la haga de izquierda a derecha. Ya vamos a colocar un ejemplo. Él va a coger el orden es por orden de operador lógico o por orden, perdón, de función o por orden de operador aritmético. Si él encuentra una división, si él encuentra paréntesis, estén donde están los paréntesis, él va y ejecuta primero lo que hay entre paréntesis. Luego en tercer orden, pues viene si hay divisiones, ¿sí? En cuarto orden va a resolver si hay multiplicaciones. Y en quinto orden, pues va a resolver si hay sumas y restas. Ese es el orden en que Excel nos va a realizar los cálculos aritméticos. Sumas, restas, multiplicaciones, funciones, paréntesis, división, multiplicación, suma y resta sería el orden a tener en cuenta. Bueno, eso viene un ejercicio donde vamos a practicar para hacer eso. Pero si yo colocara esto, por ejemplo, aquí le voy a decir, por ejemplo, igual, y voy a decirle que a esto le sume otros 5000 y todo ese resultado lo tiene que dividir en 2. Si yo hago esta fórmula así, voy a hacer doble clic, lo que decía ahorita, él no va a hacer la fórmula en orden de izquierda a derecha como usted cree que él la va a interpretar. Él primero ahí en este ejemplo no va a sumar. Él lo primero que va a hacer es coger el 5000 y dividirlo en 2, porque Excel en las fórmulas trabaja de acuerdo al símbolo aritmético. Y la prelación de símbolo es que él dice que si en una fórmula hay funciones, él hace la función. Aquí no hay funciones. Bueno, listo. ¿Hay paréntesis? Tampoco hay paréntesis. ¿Hay división? Entonces él lo que hace es primero la división. Y después del resultado de esa división le va a sumar este I7. Mira el resultado que tengo. 7500. Ahora, si yo le digo, bueno, no, Excel, es que yo lo primero es que quiero que haga es que sume. Entonces lo voy a obligar a que sume encerrándolo entre paréntesis. Cuando yo encierro entre paréntesis, ahí sí le estoy indicando a Excel que él debe primero sumar. Y después de esa suma lo tiene que dividir en 2. Y entonces mire que el resultado es totalmente diferente. Entonces, dentro de los ejercicios que vamos a hacer, pues esta parte es importante tener en cuenta lo que es la prelación de símbolos. Bueno, este módulo de fundamentos lo vamos a terminar con un tema que se llaman series, ¿no? Que es lo que hemos venido trabajando. Nosotros venimos haciendo series, hicimos series con números, ya los vimos, hicimos series también con fechas, ¿cierto? Y también hay unas series para texto que ya están predeterminadas. Por ejemplo, hay series para los meses. Si usted escribe aquí enero
yo puedo hacer una serie ya sea hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia donde usted quiera. Yo puedo hacer la serie, simplemente es ubicándome aquí en el modo de copiar de la celda, arrastro y él me genera la serie. Si usted la quiere en inglés, pues entonces por aquí viene January, y con January pues usted también puede hacer una serie para los meses en inglés, ¿no? Porque eso ya viene January, que lo escribí mal. Entonces si yo vengo aquí y genero, hago con clic sostenido hacia abajo, pues allí tengo, bueno, se me olvidó aquí el inglés, January, si es así, bueno, voy a acordarme porque se me olvidó. Voy a irme aquí por archivo, le voy a decir opciones y acá vamos a escoger aquí avanzadas, y por avanzadas le voy a decir por aquí modificar listas personalizadas, y por aquí January, que estoy escribiendo mal, January. Bueno, entonces aquí January, es que es con la A, ya había el error. Bueno, entonces aquí, vale, aquí cancelar, entonces aquí voy a escribir January, aquí. Listo. Ahí sí lo arrastro, y entonces aquí tengo una serie, efectivamente, que también vienen en inglés, ¿no? Entonces puedo hacer la serie ya sea con meses o ya sea en español o en inglés. La serie, repito, puede ser en cualquier orientación, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Hay también series con los días de la semana. Si yo escribo lunes aquí, entonces yo puedo arrastrar, y observen que también aquí automáticamente él me genera una serie con los días de la semana. De igual forma lo hay en inglés, ¿no? Si usted lo escribe aquí en inglés, pues vamos a mirar que también él va a generar la serie en forma automática para los días, ¿no? Yo vengo acá, arrastro, y allí tenemos también los días en inglés. Dentro de las otras cositas que tiene Excel es que yo puedo hacer series personalizadas, ¿no? Si usted tiene un listado que frecuentemente está generándolo, pues en lugar de abrir el archivo, decirle copiar, pegar, usted puede dejar grabada esa serie en Excel, y funciona para todos los libros que usted trabaje de Excel. Esas series que hay que hacer, que se pueden personalizar, fue por donde entré ahorita a mirar, pero ahorita lo voy a hacer despacio. Entonces, para hacer esas series personalizadas, usted se va aquí por archivo, va a seleccionar opciones, en opciones se va por avanzadas, y vas a bajar casi sobre el final, va a aparecer un botón que dice modificar listas personalizadas. Entonces aquí yo puedo hacer la serie que yo quiera programar. Yo puedo decirle, por ejemplo, voy a hacer una serie con las formas de pago. Entonces yo puedo escribir aquí, por ejemplo, contado, le doy enter, crédito. Bueno, aquí le puedo colocar tilde, pues porque es una serie, no tengo ningún problema. Crédito, puedo colocar aquí transferencia, ¿sí? Crédito contado, bueno, las que usted necesite allí. Entonces las puede generar, ¿no? Aquí le das a agregar, y él las coloca dentro de este cuadro. Esa serie, pues al agregarla, va a quedar sirviendo para este libro y para todos los libros que usted abra de aquí en el momento. O sea que eso queda formando parte de Excel. Le vamos a dar a aceptar, y ya la serie queda generada. Cuando usted necesite generar las formas de pago, pues escribe contado, hace clic sostenido hacia abajo, y de esa manera pues mira que ya aquí tenemos nuevamente generada la serie. Si usted quiere modificar o agregar o eliminar, pues vuelve y entra, sea por archivo, opciones, avanzadas, bajas, clic sostenido, encuentras el botón modificar listas personalizadas, y aquí puedes hacer doble clic sobre la serie que vas a modificar. En la carga, bueno, perdón, era un solo clic acá, tocó volver a hacerlo, archivo, opciones, avanzadas, bajo, modificar listas personalizadas, selecciono con un solo clic, yo hice doble clic y por eso me sacó un solo clic, y entonces aquí puedo modificar, puedo agregar, ¿no?
obviamente hace la modificación, lo que sigue, coloquemos por aquí una forma de pago cuando le dé pena. Este cliente es una forma de pago pues para los clientes que pagan cuando les da pena. Entonces cuando le dé pena vamos a dejar esta forma de pago. Entonces usted la agrega y actualiza la lista, ¿no? O quita una y la elimina y agrega, ¿cierto? Finalmente pues le da aceptar y ya pues la lista queda actualizada. Bueno, vamos a dejar esta clase pues aquí en el punto en que nos encontramos. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un feliz día.